concluiremos el diálogo, tal vez más o menos a la 1:20. Claro que habrá también una pausa después de las preguntas de seguimiento, o incluso dependiendo de cuánto tiempo se tomen las respuestas, les daremos una pausita de 10 o 15 minutos. Más o menos a la 1:15, -20, se le pide al relator que haga su declaración final sobre el informe, y para terminar, a ustedes se les vuelve a dar la palabra para que hagan su declaración de clausura. Luego se les dan unas pequeñas palabras de agradecimiento para clausurar la reunión. En fin, para no perder tiempo, señor vicepresidente, tengo el placer de volver a darle la palabra. Adelante. Bien, muchas gracias. Nosotros, por el contrario, estamos interesados en todo el tiempo que ustedes tengan disponible para seguir haciendo las respuestas a cada uno de los temas. De hecho, si es posible, como habíamos hablado inicialmente, sería bueno el recorrido que habíamos hablado 1 hora y media al principio, como habíamos referido. Nosotros el primer punto que queremos comentar tiene que ver con aspectos vinculados al Poder Judicial, a las leyes en nuestro país. Yo sobre esto, antes de darle la palabra a nuestro magistrado Danilo Mojica, de nuestro Tribunal Supremo, de lo que tiene que ver con la organización del Poder Judicial en nuestro país, yo quisiera hacer una primera referencia a un tema que se tocó el día de ayer y que tiene que ver con, fue como una constante en varias de las intervenciones, y tiene que ver con el tema de la corrupción. Yo sobre ese tema quisiera plantearles lo siguiente. Es una posición de Estado, una posición del Estado venezolano completamente, y del jefe de Estado, la lucha contra la corrupción. Eso es un tema firme desde el punto de vista de la convicción y del desarrollo de nuestro país. ¿Qué datos podemos tener para poder ilustrar la convicción en la lucha contra la corrupción? En primer caso, se ha solicitado por parte del propio presidente de la República el desarrollo de las leyes habilitantes, que son poderes especiales precisamente para legislar sobre la materia. La Asamblea Nacional ha estado activa en términos de lo que ha sido precisamente el desarrollo de las leyes, y ahora un poco más adelante vamos a ver incluso desde el punto de vista del Poder Judicial qué acciones se han efectuado sobre esta materia. Sin embargo, en Venezuela hay dos instancias, dos poderes que tienen la facultad en lo concreto para todo lo que es el desarrollo de la lucha contra la corrupción, en lo concreto desde el punto de vista del funcionamiento. Me refiero a la Contraloría General de la República y me refiero a la Fiscalía General de nuestro país. Son dos instancias que llevan adelante los procesos. En el caso de la Fiscalía hay Fiscalía Especial para lo que tiene que ver con el caso de corrupción, y en el caso de la Contraloría le toca nada más y nada menos que todo el proceso desde el punto de vista del seguimiento de los distintos casos. Nosotros lo primero que queremos significar, porque de alguna manera se plantea el tema de la corrupción, es un tema, si se quiere, general, es una dificultad general a nivel del planeta, es una lucha que tiene que estar planteada por todos. Nosotros hemos tenido medidas firmes que de alguna manera plantean nuestra posición como Estado. En el caso de la Contraloría General de la República, como instancia soberana, como instancia autónoma, independiente, son más de 920 inhabilitaciones que se han tenido por casos vinculados a irregularidades desde el punto de vista administrativo. Pero en el caso de las distintas instancias, Poder Judicial, la Fiscalía General de la República, se puede hacer referencia a casos que no toman distinción desde el punto de vista de ideologías, de preferencias políticas, y podemos recordar, por ejemplo, simplemente como hay casos de altas investiduras, como es el caso de exmiembros del Gabinete Nacional, exmiembros de lo que son los poderes como gobernadores de estado o funcionarios medios que simplemente están detenidos, están siendo procesados en los distintos tribunales precisamente por casos de corrupción. De alguna forma lo que se quiere significar es que es parte de nuestra acción cotidiana. La lucha contra la corrupción no es una visión como la que se ha venido planteando, donde fuese simplemente temas como de dominio, como si fuese esa concepción de estados forajidos, de estados que no tienen una visión desde el punto de vista de su desarrollo integral, y por el contrario es una visión integral desde el punto de vista del ordenamiento constitucional.
Venezuela, a partir de la Constitución bolivariana, configura claramente los poderes que constituyen nuestro país. Nosotros tenemos poderes claramente definidos, claramente delimitados dentro de Venezuela, están reconocidos en la Constitución e incluso dentro de la concepción bolivariana. La concepción bolivariana hay que verlo como una doctrina, no es una consigna. Y la concepción de Bolívar, el padre de nuestro país, el padre de la patria, concebió que debía haber distintos poderes. Es por eso que nosotros rescatamos la concepción del poder moral como uno de los poderes, rescatamos la concepción del poder judicial, la concepción del poder legislativo, la asamblea como tal, el poder ejecutivo. Dentro del poder moral está internamente constituido adicionalmente el poder electoral, que se le eleva a la configuración de poder autónomo, no como un órgano técnico, sino como poder autónomo. Eso nos da una configuración a lo interno como país. Como una expresión de esa autonomía de los poderes nos acompañan el día de hoy dos magistrados de nuestro Tribunal Supremo de Justicia, donde vamos a ver una presentación de los casos y los seguimientos que le hemos venido haciendo. Adelante, magistrado Mujica. Muy buenos días. En representación del Poder Judicial venezolano, de inmediato pasamos a dar respuesta a 5 preguntas realizadas en la sesión del día de ayer. Primera, independencia del Poder Judicial. Uno de los temas que preocupa al Tribunal Supremo de Justicia es la implementación de un sistema que garantice el cumplimiento de una justicia viva que como cuerpo social se integre desde las comunidades más pequeñas hasta las más grandes urbes, respetando los valores culturales y étnicos, para que la misma, más que un bálsamo frente a las heridas del pueblo, al decir de Piero Calamandrei, sea un cuerpo vivo que late y palpita. Ir al juez, como decía Aristóteles, es ir a la justicia analizando el caso en concreto en forma objetiva para lograr el entendimiento colectivo. Por ello, el Tribunal Supremo de Justicia, en cumplimiento de los postulados y principios constitucionales, progresivamente se ha preocupado y se preocupa que esa justicia que se ejecuta en nombre del pueblo venezolano garantice la tutela judicial efectiva consagrada en el artículo 26 de nuestro texto político, que es el derecho que tiene todo justiciable que se responda por una justicia pronta y cumplida, y que la decisión del juez sea el resultado de la valoración objetiva conforme al discurso probatorio, y la evaluación de esas pruebas sea la consecuencia de una decisión motivada con el reconocimiento del debido proceso y las garantías constitucionales reconocidas también por los tratados o pactos internacionales. En cumplimiento de estos fines, el sistema de justicia venezolano, desde la Constituyente de 1999, ha venido estableciendo en el derecho positivado normas de evaluación para garantizar la independencia de los órganos del sistema de justicia, con el propósito de disminuir la provisionalidad de los administradores de justicia, observando las medidas y procedimientos más idóneos para su selección de acuerdo a lo consagrado en los artículos 254 y 255 del texto político. El Tribunal Supremo de Justicia, a los efectos de desarrollar el principio constitucional de independencia del Poder Judicial, en sala plena dictó normas de evaluación y concurso de oposición para el ingreso y ascenso a la carrera judicial, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 38.282, de fecha 28 de septiembre del 2005, la cual acompañamos a este comité, marcado con la letra A,
Dicho instrumento tiene por objeto regular el ingreso, ascenso y permanencia en la carrera judicial mediante los concursos públicos de oposición y las evaluaciones de desempeño, encargando su supervisión a la Dirección Nacional de la Magistratura, quien planificará y ejecutará todas las actividades relativas a la evaluación de los concursos de los jueces y demás servidores del Poder Judicial. Pregunta número 2. Los derechos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales son invocables y exigibles ante el Poder Judicial de Venezuela. Sentencia donde se hace referencia específica de que la Sala Constitucional ha invocado al pacto. Desde luego que la respuesta es positiva. Sí han sido invocados y aplicados en diferentes sentencias que en su oportunidad fueron consignadas al comité por el Estado venezolano en un universo de 39 decisiones, 25 de la Sala Política Administrativa, 12 de la Sala Constitucional y 2 de la Sala de Casación Social. Tercera pregunta. La Sala Constitucional dictó sentencia en materia de derechos sociales, señalando que estos no forman parte de la esfera de la ciudadanía en contraposición de los derechos civiles, explicar cómo el Poder Judicial de la República Bolivariana de Venezuela entiende esta categoría de los derechos. Esta pregunta resulta imprecisa, ya que no se señalan los datos de la sentencia a la que se refiere, tales como número de expedientes y partes involucradas. Sin embargo, en estricto acatamiento de los derechos humanos consagrados en los instrumentos de índole internacional, nos permitimos indicar la sentencia de la Sala Constitucional en el expediente número 05-1471 de fecha 5 de agosto del 2005 en el caso Yamilé Coromoto Núñez contra el Grupo Médico de Fertilidad del Centro Docente de la Trinidad, donde se acuerda una medida cautelar por vía de amparo constitucional sobre la inseminación artificial, entre otros, con los siguientes motivos, respetando los fundamentos de los derechos positivados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tratados, pactos o convenios internacionales, la cual acompañamos también a este comité marcado con la letra C. Cuarta pregunta. Posible incongruencia versus derechos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Americana de Derechos Humanos, en virtud de la denuncia del referido pacto por parte del Estado venezolano. En relación a esta pregunta, debemos señalar que el Poder Judicial venezolano, en forma inequívoca, entiende perfectamente la temática de la indivisibilidad e independencia de los diferentes derechos humanos que se consagran en el ordenamiento jurídico internacional ya en 1948, con la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y según el cual la indivisibilidad e interdependencia de los derechos civiles y políticos y de los derechos económicos, sociales y culturales son principios para asegurar la protección plena de las personas.